Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando Jesús terminó de decir todas estas cosas al pueblo, entró en Cafarnaúm. Había allí un centurión que tenía un sirviente enfermo a punto de morir, al que estimaba mucho. Como había oído hablar de Jesús, envió a unos ancianos judíos para rogarle que vinieran a curar a su servidor. Cuando estuvieron cerca de Jesús, le suplicaron con insistencia, diciéndole: Él merece que le hagas este favor, porque ama a nuestra nación y nos ha construido la sinagoga. Jesús fue con ellos, y cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión le mandó decir por unos amigos: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres en mi casa. Por eso no me consideré digno de ir a verte personalmente. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque yo, que no soy más que un oficial subalterno, pero tengo soldados a mis órdenes, cuando digo a uno ve, él va, y a otro ven, él viene, y cuando digo a mi sirviente tienes que hacer esto, él lo hace. Al oír estas palabras, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo: Yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Cuando los enviados regresaron a casa, encontraron al sirviente completamente sano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del siervo del centurión, sanado por Cristo a la distancia, con una palabra, o mejor, solo con la palabra, es un relato que puede iluminar profundamente nuestra vida espiritual. De hecho, este diálogo, que en realidad nunca se dio de modo directo entre Cristo y el centurión envía a sus siervos a que le transmitan su mensaje a Cristo. Ese diálogo, con algunas modificaciones, fue introducido en la liturgia de la Santa Misa en un momento de gran importancia, el momento previo a la comunión. En ese momento el sacerdote nos presenta a Cristo, que se hizo presente verdadera, real y sustancialmente en la Eucaristía. Es decir, nosotros lo tenemos a Cristo más cerca de lo que el centurión lo tuvo en aquel momento. En ese momento nosotros podemos decirle algo a Cristo en conjunto con toda la iglesia, es un acto litúrgico, pero también de modo muy personal, parafraseando las palabras del centurión: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. El centurión se refería a su casa realmente, pero en la Santa Misa aplicamos esta historia a nuestra historia personal con Cristo, y nuestra casa es nuestra alma, lugar donde Cristo no solo va a entrar para estar ahí, sino para unirse con nosotros, para que comiéndolo nos unamos a Él y nuestra comunión, nuestra identificación con Él sea más real y profunda. Nadie es digno de ese privilegio, pero basta que Cristo lo diga, es decir, que lo quiera, y el alma será sanada. No ya un siervo, como decía el centurión, no ya una curación física, como en la historia del Evangelio, sino que en la misa lo aplicamos a la curación del alma, es decir, que Cristo cura esa indignidad de todo ser humano a convertirse en morada de Dios, encarnado y presente en las santas hostias. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esta oración, este diálogo que entablamos con el Señor antes de recibirlo, no es una confesión sacramental. Esto no reemplaza el sacramento de la penitencia, como si una confianza intensa en la misericordia de Dios, al modo de los protestantes, bastara para quitar el impedimento principal para recibir la Eucaristía, es decir, el pecado mortal. Si uno ha tenido la desdicha de perder la gracia de Dios por una falta grave contra su ley, tiene que confesarse antes de recibir el sacramento de la Eucaristía. Eso es claro. Esta oración es una preparación para participar de un banquete para el cual somos indignos bajo varios aspectos. Por nuestra condición de criaturas, por nuestra condición de pecadores, por el cúmulo de faltas, imperfecciones, vicios, distracciones, vanidades, rencores, etcétera, que llevamos con nosotros cada vez que nos acercamos a comulgar. Al hablarle al Cristo con estas palabras, estamos reconociendo por nuestra parte nuestra indignidad y la gratuidad de la obra de la redención y constante santificación de Dios en nuestras almas. Y por otra parte, confesamos nuestra fe y confianza en la omnipotencia de ese hombre Dios que todo lo puede tan solo con decirlo, tan solo con desearlo.
¿Y qué cosa puede desear más el corazón de Jesús que sanar nuestra alma? El Evangelio habla de una curación física. Cristo realizó muchas veces curaciones físicas, pero Cristo buscaba sacudir nuestros esquemas y mostrarnos a través de estos milagros qué era realmente lo más importante. Los hombres pensaban que lo más difícil era sanar los cuerpos, y Cristo realizó este tipo de milagros para que creamos que Él puede realizar otros milagros mucho más difíciles, importantes y necesarios. Milagros que tienen que ver con la salvación del alma, con nuestra conversión, con nuestra sanación interior, con nuestra liberación del pecado, del vicio, de los rencores, de las envidias, de la esclavitud de los deseos carnales, de nuestro orgullo, de nuestro juicio propio, de nuestras faltas de confianza en la divina providencia, de todas aquellas enfermedades espirituales que cada uno de nosotros está llamado a descubrir en sí mismo y a poner delante de Dios, repitiendo con confianza: una palabra tuya bastará para sanar mi alma, sanarla para purificarla, pero también para que me convierta, para que finalmente me libere y empiece a llevar una vida que te agrade y consuele. El pasaje evangélico del día de hoy podría animarnos a pedir esta gracia que tanto deseamos. Incluso gracias materiales, como una curación física. Esto es también importante y Dios quiere también que pidamos con confianza ilimitada por estas gracias, pero no invirtamos nuevamente el orden de los valores. Lo más importante es la salud de nuestra alma, y si pedimos una gracia para el cuerpo, si pedimos una gracia para esta vida, siempre debe ser bajo la condición fundamental, a saber, siempre y cuando me sirva para la sanación de mi alma y para la consecución de la vida eterna. Digámosle a Cristo: Señor Jesús, yo no soy digno de tus gracias, pero habiendo conocido tu poder y tu amor, te pido lleno de confianza que cures mi alma de sus heridas y de sus pecados, y que le des la vida de tu gracia, que es la única vida que plenifica y hace feliz al hombre en esta y en la próxima vida.